Vamos a colocarle a este botón BTN encender. Y en la propiedad de text le vamos a colocar encender o iniciar, como ustedes quieran llamarle. Voy a copiar el botón y vamos a usar otro para poder apagar el timer. En propiedad de text le vamos a colocar apagar. Y vamos a colocar BTN apagar. Permítame un momentito, ahorita regresamos. Bien, continuando entonces, vamos a crear ahora. Para este ejemplo, vamos a crear un pequeño botón. Este botón es en donde vamos a llevar a cabo las acciones. Sin embargo, a este botón nosotros le vamos a establecer un tamaño, ya que el ejemplo que haremos el día de hoy, vamos a hacer de que con el timer, este botón llegue a cambiar su tamaño, es decir, vaya cambiando su tamaño en aumento y en disminución. Un efecto de esa manera. Para esto, nosotros vamos a manipular dos nuevas propiedades que por lo general tienen la mayoría de los controles. Estos controles, dependiendo cuáles son, ¿verdad? Porque no todos lo tienen. Por ejemplo, a este botón le vamos a colocar BTN1. Y en la propiedad de text le vamos a quitar el tamaño, el nombre, perdón. Y le vamos a colocar un color. Vamos a colocarle solamente para hacerlo distinto. Color azul. Bien. Entonces, voy a establecerle yo a este botón un tamaño predeterminado. Para que de esa forma, cuando yo ejecute el timer, por ejemplo, va a aparecer algo similar a esto. Vamos a hacer cuenta que el tamaño original es este. Cuando yo le dé clic al botón de encender, yo quiero que el botón vaya empezando a crecer. A crecer, a crecer, a crecer hasta llegar a un punto determinado. Y cuando llegue a un punto determinado, vuelva a retroceder a su tamaño original. Y cuando llegue a su tamaño original, empieza a crecer nuevamente. Ese es el efecto que vamos a hacer acá el día de hoy. Poder manipular los tamaños de los controles por medio del timer. Obviamente, cuando yo le dé a apagar, por ejemplo, si el botón se encontraba en pleno proceso de aumento, pues se va a detener ahí. Cuando le dé a encender, va a volver a retomar su tamaño, o sea, donde estaba. Y lo mismo, si lo apago acá en ese estado y lo vuelvo a encender, pues va a seguir disminuyendo. Esa sería la logística de este programa o lo que se va a realizar con él. Solamente, por favor, confírmeme si se escucha bien el audio, porque eso no les pregunté hoy. Sí, profe. Sí, profe. Gracias, muy amables. Bien, vamos a ver primero las propiedades que vamos a manipular. Estos controles, sobre todo el botón, así como las labels, tienen una propiedad al cual se le conoce como size, es decir, tamaño. Acá, esta propiedad de size o tamaño tiene otras subpropiedades. Aquí lo vamos a colocar con zoom acá para que lo puedan visualizar. Aquí tenemos tamaño y acá tenemos ancho 72. Width obviamente sería ancho y height, en este caso, lo que sería alto. Aquí estoy diciendo que mi botón tiene un ancho de 72 píxeles y un alto de 74. Yo voy a hacer que este botón tenga un ancho cuadrado, es decir, que tenga un ancho de 100 y un alto de 100 píxeles. Así, ser números parejos. Entonces, de esa forma, pues ya tengo ahí las mismas longitudes para lo que sería este botón, tanto en alto como en ancho. Bien, lo primero que tenemos que hacer es esto, establecer el tamaño
original del botón. Claro está, usted lo puede hacer directamente acá en la propiedad o bien usando la propiedad LUT. En la propiedad LUT, usted podría llegar a hacer esto. Por ejemplo, btn1 punto height igual a 100. Y ptn, por ejemplo, 2, ptn1.width igual 100. Por ejemplo, vamos a cambiar acá los tamaños. Voy a guardar acá los cambios. Voy a reducir acá el tamaño poquito. Y vea obviamente el tamaño que tiene. Cuando yo lo ejecute, vea, ya tiene el tamaño original de 100%. Así que tenemos dos formas para hacerlo. Lo que era directamente desde la propiedad o bien directamente en el formulario, en el evento LUT. Cualquiera de las dos va a funcionar sin ningún problema. Bien, entonces, ya que tenemos acá lo que sería el tamaño de nuestro cuadro estipulado, lo voy a dejar acá en el evento LUT, ya que lo tengo aquí hecho, pues ¿para qué lo voy a volver a cambiar acá? Si ya está acá. Así también a ustedes les sirve para colocar el código. Vamos a también a manipular los timers. En este caso, voy a hacer lo siguiente. Voy a crear un timer, el cual va a ser el que va a manipular el tamaño del objeto. Entonces vamos a colocar acá un timer. Vamos a dibujar por acá. Ahí lo tenemos entonces. Y bueno, para este primer ejemplo, de acá, hasta aquí vamos a ver manipulación. Y también vamos a ver cómo el timer puede funcionar como una especie de acumulador con las propiedades de los controles. Entonces yo a este timer, que voy a crear dos timers. Un timer va a ser el que va a controlar el aumento, y vamos a crear otro timer que va a ser quien controle la disminución del tamaño. Eso es lo que vamos a hacer. Uno controla el aumento del tamaño del botón y el otro va a controlar lo que sería la disminución. Así que le voy a colocar a este TMR aumento. Vamos a establecer el tamaño de intervalo. Vamos a hacer lo que lo haga a 500 milisegundos, es decir, la mitad de un segundo. Vean que aquí está apagado el cronómetro, está en estado false. Vamos a copiar otra vez el relojito, lo vamos a pegar por acá. Vamos a colocarle ese TMR disminución. TMR disminución. Y siempre que se quede enable igual false, ¿verdad? Tamaño 500. Bueno, entonces ahí tenemos ya nuestros controles, objetos que vamos a programar. Los botones obviamente vamos a activarlos. Voy a darle en donde dice apagar para que pueda apagar los dos timers. Aquí vamos a colocar TMR aumento .enable igual false y TMR disminución .enable igual false. Bien, ahí estamos haciendo lo más sencillo que podemos hacer, que sería detener los dos relojes, ¿verdad? Cuando se le dé clic al botón de apagado. Bien, ahora vamos acá con lo más importante. Yo creo que hasta ahorita hemos hecho lo más sencillo, es decir, estableciendo los tamaños del botón, ¿verdad? Tanto en su ancho como en su altura, que en este caso es este de acá. Estamos indicando de que el botón obviamente apagar va a detener los dos timers y ahora nos hace falta programar el principal, ¿verdad? Que sería el botón de encendido.
y los timers efectivamente. Bien. Ahora, vamos a programar 3 controles ahorita en este momento, es decir, los que más van a hacer todo el trabajo. Y recordemos algo muy importante. Vamos a ejecutar el programa en este momento. Vea cómo está el botón. Obviamente el botón, cuando yo le dé encender, va a aumentar su tamaño. ¿Sí? El botón, cuando le dé clic, este va a aumentar su tamaño. Ahora bien, como yo sé que este es el que va a aumentar su tamaño, voy a encender solamente el timer 1. ¿Por qué no también enciendo el timer 2? Porque si no va a ser un efecto como esto. Por ejemplo, vamos a detener acá. Quiero que cuando le dé encender empiece el aumento. Si en este caso enciendo los dos al mismo tiempo, esto va a estar así. Ni aumenta ni disminuye, porque los dos están activados. Porque uno va para arriba y el otro va para abajo. Entonces así va a estar haciendo ese tipo de efecto. Que no haya para dónde irse. Entonces el orden sería primero darle encender para que vaya en aumento. Y después obviamente cuando tenga un tope regresar. ¿Estamos? Eso es lo que se va a hacer ahorita en este momento. Bien, recordemos que ahorita el tamaño del botón en el formulario no importa qué tamaño tenga, porque el momento que se le ejecutar, obviamente este va a crecer. Vamos a, permítame, vamos a hacer un poquito más para abajo los botones, un poquito por acá. Y este de aquí lo vamos a dejar por acá. Bien, entonces vamos a empezar a ver lo siguiente. Vamos a empezar a ver hasta qué tamaño lo vamos a aumentar. Ahí viene en aumento. Vamos a suponer que por aquí ese tamaño está bien. Ahora la pregunta es ver cómo vamos a saber nosotros cuál es el aumento ideal. Acuérdense que vamos de cuadrado. Que vaya así como quien dice de 100 en 100, 200 en 200, 300 en 300. Vamos a ver más o menos acá un cálculo. Yo considero que se quede en ese tamaño. Si yo me vengo acá en la parte del tamaño, vean, en la parte del tamaño dice que en la propiedad tenemos 300 de ancho por 282. Voy a establecer que el tope sea 300 de ancho por 300 de alto. Ese va a ser el tope en el que va a crecer este control. Y vamos a disminuirlo. Lo que voy a hacer acá es que lo voy a bajar. No lo voy a dejar en 100, sino que lo voy a dejar acá en 50. Vamos a dejar acá en 50 y este en 50. Para que tenga más margen de aumento. Es decir, para que se vaya aumentando, se vea un poquito más pequeño a más grande. Bien, entonces como yo ya tengo más o menos ideado un tamaño, así como quien dice, haciéndole un cálculo a vista de halcón, más o menos por ahí donde lo voy a detener, que sería 300 de ancho por 300 de alto, más o menos por ahí va a venir quedando, a detenerse. Ahora lo importante es ver cómo voy a programar eso. ¿Sí? Más o menos por aquí tendría que quedar. Ahora el punto es cómo diablos vamos a programar eso. Ese es el otro punto que hay que resolver en este momento. Bien. Ya que tenemos nosotros estipulado el tamaño que nos vamos a detener, ahora hay que pensar la lógica. Vamos a encender entonces el timer 1. TMR aumento punto enable igual true. Es decir, cuando le dé clic a ese botón, se va a encender automáticamente el timer de aumento. Ahora bien, como todos ya sabemos, quien va a hacer la programación van a ser los timers. En este caso, el timer de aumento. El timer de aumento es el que va a hacer la programación de este programa. Entonces voy a darle clic a este reloj porque tengo que colocar acá la programación que yo quiero que se realice mientras el timer esté encendido. Permítame un segundito. Bien, vamos a darle acá doble clic. Y vamos a empezar a programar. Bien, cuando yo le dé clic al timer, en este caso de aumento, voy a primero a establecer una especie de acumulador de tamaño. Es decir, por ejemplo,
voy a indicar acá. Mientras el timer de aumento esté encendido, yo quiero que mi botón aumente su tamaño, es decir, que vaya cambiando su tamaño, que vaya creciendo poco a poco, tanto en ancho como en alto. Así que voy a colocar acá. Al momento que se esté trabajando el timer de aumento, yo creo que el btn1 punto en su propiedad de width sea igual, y ojo, muy importante lo que voy a trabajar acá. Sería bt1 punto propiedad de width va a ser igual al btn1 punto width, es decir, el valor que tiene actualmente el bt1 más, sumémosle 10. El btn1 punto en su propiedad de alto, height, va a ser igual a btn1 punto en su alto que tiene originalmente más 10. Eso es lo que estoy programando acá. Vamos a ver acá cómo esto nos va a quedar. Y ahorita les vamos a explicar. Vamos a iniciar. Le voy a dar a encender y vea cómo va creciendo. Obviamente acá nosotros le vamos a establecer un parámetro para que este se detenga, ¿verdad? Por ejemplo, acá le doy a apagar, ahí se detuvo. Le doy a encender y sigue su aumento. Y aquí va a seguir creciendo, obviamente, en tamaño porque no hay algo que lo detenga. Ahora bien, ¿por qué está creciendo? ¿Por qué se colocó esto? A ver, ¿por qué se colocó esto? Vamos a explicar acá lo siguiente. Eh, Permítanme. Para reiniciar, ¿cuál? Para reiniciar, ¿cuál? En este caso, Rodas, pregunta. Ah, es decir, para reiniciarlo, el botón apagar, pero para que el botón apagar se detenga o para que el botón que está aumentando su tamaño regrese a su estado normal. Ah, sí, sí. Ok, ahorita vamos paso por paso. ¿Sí? Ahorita vamos a ver el aumento y después ahorita le voy a enseñar cómo disminuirlo. Primero quiero aumentar, quiero mostrar por qué se está dando esto y sobre todo por qué esta sintaxis de acá. Ok, quiero que por favor nos fijemos en algo muy importante acá. Esto que usted está viendo acá, esto es lo que se le conoce como una especie de acumulador, si lo queremos ver de esa manera. Yo le diría más bien a contador por el número que está acá fijo, pero en realidad es un acumulador, porque este valor va cambiando constantemente y lo único que estoy haciendo es que le estoy sumando 10 más. A ver, vamos a usar acá lo que sería Word, así nos permite trabajar acá con Word. A mí me interesa bastante esto porque esto les va a servir bastante para los proyectos que vienen más adelante. A ver, imaginemos en este momento que tenemos acá este cuadrito. Vamos a representar este cuadrito acá, que es el que estamos trabajando. Y lo que tengo yo acá es que dice que voy a representar acá el acumulador. Más 10. Lamentablemente no puedo poner acá el número aquí en la par. No, se baja esto. Permita. Vamos a usar la vieja confiable. Por ejemplo, tengo acá el cuadrito. Entonces lo que yo estoy diciendo acá es lo siguiente. Este cuadrito va a ser igual al tamaño original que tiene el cuadrito. Ustedes digan que es el tamaño que tiene ahorita en este momento. Más 10 más. Entonces, imagínense que ahorita estamos hablando solamente del ancho. El ancho originalmente de este cuadro, hágase de cuenta que fuese de 10. Ancho igual a 10. Entonces, lo que yo estoy indicando acá es lo siguiente. Este cuadrito
va a tener el siguiente valor. El ancho original, que sería 10, más 10. Por lo tanto, ¿cuál sería el valor del ancho de este cuadrito ahora? Si yo sumo el 10 que viene de manera original, más 10, ¿cuál sería el ancho ahorita o actualmente de este cuadrito? Pregunta. El ancho original iniciamos con 10. Y le estoy sumando otros 10. ¿Cuál sería el valor actual? Exacto, el ancho sería ahora de 20. Este cuadrito toma un ancho de 20. Ahora, ¿qué es lo que pasa acá? En la siguiente serie, este cuadrito, que está acá, como ahora tiene un ancho de 20, va a crecer un poquito más. Sería el tamaño actual más 10. Que en este caso sería el valor original de este cuadrito. ¿Cuál sería el valor original del cuadro ahorita actualmente en este momento? Vamos a colocar acá una interrogación, que es el valor que estamos buscando. Bueno, el valor actual que tiene, que sabemos que es de 20, más 10. Por lo tanto, el valor del ancho va a ser de 30. Un ancho de 30 va a ser un ancho de 30, lo que va a tener actualmente. Los 20 que tenía anteriormente más 10. Y así se va. ¿Sí? Eso es en lo que pasa es un acumulador. El que está acá a la par de la suma es el valor actual que tiene el cuadrito. Acuérdense que el cuadrito inició con un valor original de 50. 50 más 10, 60. Luego, hasta que acuérdense que el relojito, obviamente por cada vuelta que dé, va a ir aumentando su tamaño el cuadrito. Mientras el reloj sigue dando vueltas, el cuadrito sigue aumentando su tamaño por cada vuelta que dé la aguja del reloj. ¿Sí? Hágase de cuenta que por cada minuto que pase, el ancho del cuadrito va a ir aumentando su tamaño, su ancho, por 10. Ok, ¿qué le pasa si no le sumamos el 10? Por ejemplo, ¿qué pasa si lo dejo así? Muy buena pregunta. Vamos a guardar acá los cambios. Y lo vamos a ejecutar. Permítame un momentito que termine ahí de cargar. Vamos a encenderlo. Ahí está encendido y no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Porque básicamente yo le estoy indicando acá la programación, ¿verdad? Que cuando aumente, cuando se encienda el relojito, que el ancho del BTN1 se quede con su valor original, que sería 50. Y ahí se queda. Como no hay un aumento, siempre va a quedarse en 50. Igual, tanto ancho como alto se van a quedar en 50. Porque no hay un aumento. No hay alguien que le sume al ancho que ya tienen. Y por eso, ve acá, ahí sigue estando. Por eso es importante el colocarle el más 10. Igual acá, más 10. Para que haga el aumento. Entonces, no sé si está claro este punto, porque es importante el 10 y por qué estamos colocando esto de acá. Porque aquí le estoy dando el valor original, si usted quiere leerlo de esa manera, es el valor original que tiene el alto y el ancho del BTN1 más 10. Se puede sumar de 20, de 30, ¿sí? Podemos colocarle acá 20 o 30 o incluso 2 o 5 o 3, lo que ustedes quieran. Ahora bien, la pregunta, ¿por qué le coloqué 10? Obviamente la pregunta se va a contestar cuando veamos el detenimiento, cuando veamos cómo se va a detener. Bien, entonces, vamos a decir de que estamos aumentando. Obviamente el tamaño, tanto en ancho y alto del botón 1 va a seguir aumentando. Y yo digo acá, si el BTN1 punto en su propiedad de width llega a tener un valor igual, por ejemplo, a 300 de ancho, y el BTN1 punto en su propiedad de height, es decir, de alto, llega a tener un valor de 300 de alto, entonces lo que yo voy a hacer es que TMR aumento
punto enable sea igual a false, es decir, que se apague. Eso es lo que estoy indicando acá. Cuando llegue a este punto, que se apague el reloj del aumento, porque obviamente este es el que está haciendo que esto se trabaje. Y si yo lo apago, obviamente esto ya no va a seguir creciendo. Vamos a ver si estamos en lo cierto acá. Vamos a encender. Obviamente si nos pasamos es porque no casamos en la medida. Vamos a ver acá. Vean, ahí se detuvo. Ahí ya llegué a los 300. Ahí lo acabo de detener. Así que ahí puedo estarme un buen rato y yo sé que de ahí ya no va a pasar. Entonces ahí lo estoy deteniendo porque ya llegamos a los 300. Ahora bien, ¿qué pasa si yo vengo y le coloco, por ejemplo, 52? Pongámosle 52. O 53. Pongámosle acá 53. Vamos a aumentar, una vez que se ejecute el programa, que el botón 1 inicie con alto 53 y con ancho 53. Vamos a ver qué pasa ahí. Le vamos a encender, ahí va aumentando, y va, acuérdense que vamos de 10 en 10 y tenemos que lo iniciamos con 53, ¿verdad? Entonces, por ahí más o menos se tendría que detener. Pero mire, se fue de largo. Nos fuimos de largo y eso sigue aumentando. Obviamente le voy a apagar, se va a detener, pero si le doy a encender, sigue aumentando. ¿Alguien me podría explicar por qué está pasando eso? ¿Por qué cuando le puse 53 ya no se paró en 30, en 300, sino que se fue de largo? ¿Alguien me podría explicar? Con el análisis acá, ¿qué análisis le podría dar? Porque únicamente está programando para aumentar, pero no tiene un tope. Sí, o sea, el tope ya está, pero no es en sí la programación, es en las cantidades. Eh, sí, más o menos por ahí va Verónica. A ver, les comento. El tope acá es 300, ¿sí? El tope es 300. Entonces, fijémonos en esto. Voy a usar Excel acá para poderme guiar, para poderlos guiar a ustedes. Así es. Lo que pasa es que no es un número divisible el que estamos colocando como ancho para el tope. Por ejemplo, hagamos de cuenta que iniciamos en 50 y nos tenemos que detener en 100. Entonces, si nos vamos en aumento de 10 en 10, yo sé que 50 más 10, 60. 60 más 10, 70. 70 más 10, 80 y 70 más 80 más 10, 90 y 90 más 10, 100. Ahí topé. Entonces, aquí me estoy yendo en múltiplos de 10. 10, 10, 10, 10, 10. Y yo sé que en algún momento voy a llegar al 100. Ahora bien, ¿qué fue lo que pasó acá? 53 y voy a topar yo en 100. Entonces, si le voy sumando 10, entonces digo yo, 53, 63, 73, 83, 93, y se va a detener hasta en el 103. Aquí nos vamos al 103. 103, 113, y acá donde teníamos que topar nos pasamos de largo porque nunca topó en el 100, porque nunca lo tocó. Se pasó de largo. Entonces acá vea la diferencia entre los múltiplos de 10, obviamente tanto inicio como final, obviamente son múltiplos de 10, y acá entre el final, obviamente 100 si es múltiplo de 10, pero 53 no. Por eso acá yo coloqué 50 y detuve yo en un múltiplo que también sea de 10 para que el aumento sea progresivo. También lo puede hacer si quiere usted en múltiplos de 3, es decir, que iniciamos en 3 y terminamos en el 99, por ejemplo. Si 99 es múltiplo de 3, ahí va a terminar. Y nos vamos de 3 en 3, ¿sí? Hay que tener en cuenta eso. Hay que analizar bien el punto antes que se detenga porque eso no solamente de meter cualquier número se va a tener, no. También acá tiene su lógica matemática el por qué no se detuvo en 100. Espero que hayan tenido claro esa situación, por qué se detiene. ¿Ha quedado claro ese punto, jóvenes?
Bien, vamos ahora al otro punto. Como yo sé acá que si le coloco un múltiplo que no sea de 10, porque acuérdense que vamos aumentando de 10 en 10, nunca va a parar esto, por eso lo dejen 50. 50 sí es múltiplo de 10. 50 dividido 10 le va a dar 5. 300 dividido 10 le va a dar 30. ¿Sí? A eso me refiero con múltiplo de 10. Pero 53 dividido entre 10 nunca le va a dar un número entero como el resultado de división, sino que le va a dar un número decimal. Importante en eso. Bien, entonces, ya se entiende esto acá. Estoy diciendo que el botón 1 haga lo siguiente, haga su aumento. Le vamos a sumar el tamaño que originalmente tenga, le vamos a ir sumando 10. Y el alto que tenga originalmente, le sumamos 10. ¿Verdad? Y ahí lo vamos sumando. Yo sé que como esto nos estamos yendo de 10 en 10, le estoy colocando un tope que sea un múltiplo de 10, porque yo sé que tiene que llegar ahí. Tarde o temprano va a llegar ahí. Y cuando llegue ahí, lo voy a apagar. Porque obviamente este es el que maneja el aumento. Ahora bien, vamos a hacer lo contrario. Porque una cosa es aumentarlo, otra cosa obviamente es detenerlo o disminuirlo. Ok, si el 50 es múltiplo, si el 300 es múltiplo de 50, sí, se le va a detener. Por ejemplo, eso lo puedes sacar acá en la calculadora. Eh, Vamos a ver eso. ¿Cómo podemos ver acá? Obviamente yo sé que 50 sí es múltiplo de 50, ¿verdad? Pero vamos a averiguar si 300 es múltiplo de 50. Tengo acá el 300 dividido 50 y me da 6. La lógica me dice que sí es múltiplo. Así que vamos a probar acá. Si realmente se puede detener eso acá, nos vamos a ir de 50 en 50. Obviamente aquí va a tirar unos grandes saltos. Le damos a encender y vea, se detuvo. Entonces sí estoy en lo correcto, ¿verdad? Estamos bien. Es decir, aquí es por múltiplos. Bien, pero obviamente yo lo estoy haciendo así pequeñito para que se vea bien el efecto así bien llamativo, ¿verdad? En aumento progresivo, poco a poco. Y ahora pues vamos a detenerlo, ¿sí? Ahora tenemos que detenerlo porque una cosa es aumentarlo, otra cosa es detenerlo. Para la disminución, bueno, para la disminución básicamente mi lógica me dice que es el mismo código que el anterior. Es decir, btn1.width va a ser igual al valor original que tenga el btn1.width, es decir, que tenga originalmente en el ancho. ¿Y ahora qué será? ¿Qué debería de colocar ahí para que sea una disminución? ¿Qué le debería de colocar ahí para que disminuya? ¿El signo menos? Menos, profe. Exacto, Menos menos. 10. Exacto, menos 10. Si uno aumentó en 10, o sea, si con más 10 aumentó de 10 en 10, la lógica me dice que con menos 10 tengo que disminuir de 10 en 10. Y vamos a colocar acá, high. Y voy a tratar de terminar esto porque aquí ya está lloviendo recio y no quiero que eso se vaya la luz o se quede el internet a medias. Punto high. Menos 10. Esa es la lógica que me dice. Ahora bien, obviamente acá vamos a detenerlo. Sí. Ahora, para detenerlo, ¿en dónde lo tendríamos que detener? 50, digo, 50. ¿Perdón? Perdón. No escuché. En 50 dijo, profe. Así es, en 50. Porque si lo aumentamos hasta 300, la lógica es regresarlo a su tamaño original. Y acuérdense que nosotros partimos de 50. Entonces digo yo, si en su disminución el BTN1, punto, en su propiedad de high, llega a 50 y el ancho, obviamente, and BTN1, punto, width, aquí podemos colocar los dos, cualquiera al revés, es igual a 50. Entonces, bien, vamos a hacer algo. Vuelvan a ingresar por el mismo link, por favor, ya solo para ir terminando con lo último.